Muy buenos días, como todos los sábados, acompañándolos de 9 a 11 de la mañana. Soy Rosana Cueva y, por supuesto, juntos evaluaremos los hechos de la coyuntura nacional y, como cada vez que me vengo y me siento aquí para estar con ustedes, pues recordándoles que nosotros somos un país en el que no hay semana que no haya algo que discutir, que ver, que estar atentos. Y de algo no nos podemos quejar los peruanos, es que acá no nos aburrimos, pero también es cierto que los retos y los problemas a veces son realmente preocupantes, y sobre todo cuando estos tienen que ver con el tema de la educación de los niños, de los menores de edad, de los escolares, de los que siempre se dice, incluso de una manera pues redundante y hasta trillada, el futuro del país, pero es que lo son, en verdad. Y si nosotros no apostamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación a que ellos puedan tener una educación realmente de calidad, el futuro de nuestro país no va a ser optimista ni de lo más alentador. Los países que han logrado salir adelante, todos esos milagros económicos que no han sido además así simplemente fugaces, sino que realmente se han sostenido con el tiempo y han creado sociedades más justas, equitativas, son aquellas que han apostado precisamente por la educación, que es la única que termina rompiendo precisamente todos estos problemas de desigualdad social. Lo importante es que cada uno termine llegando a una determinada edad, pues con las herramientas necesarias para competir de igual a igual. Y esto, por supuesto, en nuestro país no se está dando, y por el contrario, a veces hasta termina agudizándose con todos estos avances tecnológicos. Pero, en fin, vamos a conversar respecto a lo que viene siendo esta huelga, que en algunos casos pues ya llegó a cumplir hasta casi 4 meses, ¿no? A ver, no, en junio, que es donde empezó en junio, ¿no es cierto? Y bueno, julio, agosto, 2 meses, pero en los hechos son pues 60 días que no han tenido clases los alumnos del Cusco. Vamos a conversar sobre este tema con el ex ministro, ¿viceministro? Viceministro, yo ya loco. Nada más, ministro. pobremente. No, ¿qué va a ser? Imagínese. Y del Bexler, quien se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Bexler? Hola, Roxana, gusto de saludarte. Preocupado, me imagino, por todo lo que está pasando. Naturalmente. Y porque además esto tiene un ingrediente distinto, que es como que la división, la parcialización de las demandas, ¿no es cierto? Cada uno con una agenda propia, distinta, regional, que en el caso del Ministerio de Educación decía, no sabemos quién es el interlocutor válido. Lo cual, por el lado del magisterio, también debería preocuparse, porque la organización sindical del SUTE tradicional que respondía al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que se observa, no tiene el liderazgo que tenía antes, lo cual implica una crítica de los amigos del Comité Ejecutivo Nacional. Pero por otro lado hay una representación gremial regional efectiva, que es la que ha movilizado fundamentalmente la huelga y que, según cifras del Ministerio de Educación, estarían en un 60%. Entonces al magisterio le conviene entrar en un periodo de reflexión, de democratización, para tener un sindicato con voceros claros y sobre todo con voceros que sean democráticos y propositivos. Claro, pero claro, eso es desde el mismo magisterio. Y desde el ministerio también. ¿Cómo se hace desde el ministerio? Porque bueno, yo sentí sí a una ministra un poco desconcertada, que es un poco lo que marca probablemente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Tecnócratas, pues con una hoja de vida probablemente impecable en lo que se refiere a la preparación, en los términos académicos, pero en los términos políticos es donde siempre se cuestiona la muñeca. Y la sentí desconcertada, hasta podría decir perdida respecto a cómo manejar este tema que es estrictamente político. Claro, pero también hay una complicación para el Ministerio de Educación, el Premierato y la Presidencia de la República, porque llegar a acuerdos con un magisterio que tiene varios voceros. Mira, se llega y distintas demandas, ¿ah? Claro, y muchas distintas demandas, regionales, distintos liderazgos. Así es, y distintas orientaciones políticas. Efectivamente. Y en ese sentido, mira que el acuerdo con 4 regiones está prácticamente claro que el lunes vuelven a la clase en el Cusco, lo cual es emblemático porque ahí comenzó hace más de 60 días. Pero las otras regiones que han firmado el acuerdo, se espera que el lunes se reintegren. Claro. ¿No? Que son Lambayeque, Pasco y Lima provincia. Pero no es tan claro como lo del Cusco. Y por otro lado,
el día de ayer se anuncia una serie de medidas, de despidos que ya vienen de días anteriores. Claro, y se vencían esos plazos. Se anunció con certeza que ayer se iba a dialogar. Ahora, es posible que hayan dirigentes regionales, Roxana, que respondan a ideas proterroristas, violentistas, con los cuales no hay que dialogar por ningún motivo, y en eso estoy de acuerdo con el gobierno. Pero no creo que las 20 regiones que faltan por dialogar tengan dirigentes necesariamente con esa orientación. No, porque además cuando esta huelga, como decíamos, empezó en el Cusco, y justamente se decía que en el Cusco, que precisamente esa era la base donde podían haber un mayor número de infiltrados, pues, y además siempre pues catalogando al sur, como no, que siempre puede contagiarse, en todo caso contaminarse de este tipo de ideas. Y sin embargo es con la primera que han dialogado y con la que han llegado a un acuerdo, y el señor Mesa pues ha llegado simplemente en olor a multitud a su tierra. Lo cual indica que el camino debe ir por ahí. Y yo por eso... Va por ahí realmente, pero digamos, en el Cusco es donde han tomado aeropuertos, donde han tomado carreteras, donde han sido las acciones más violentistas. Va por ahí en entonces, el sentido de una buena interlocución. Claro. Tanto a nivel de la ministra como a nivel de la Presidencia de la República. Lo que habría que hacer es que hoy y mañana, si el presidente ha autorizado a la ministra de Educación, según lo ha dicho el ministro Zavala, debería hacerse un último esfuerzo por dialogar, si no es con todas las regiones, por lo menos con la mayoría. Claro, pero digamos, ¿empiezas con la más violentista? No, pero si hay violentismo... Pero es que en el Cusco lo ha habido. 4 o 5 regiones con dirigentes de ese tipo. Claro, porque aquí por encima de cualquier consideración, Roxana, las dirigencias son una cosa y el magisterio es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con eso, creo pero yo también creo que hay que dialogar, dirigentes regionales con los cuales falta dialogar, en mi opinión. Claro, pero en este caso, por ejemplo, lo que dicen las cifras es que más del 50% de docentes de 16 regiones son las que continúan todavía en huelga, ¿no? Está este señor Pedro Castillo que dice representar también a varios de estos comités regionales, ¿no es cierto?, que se han declarado prácticamente en rebeldía con el señor Velázquez, que es el SUTEP a nivel nacional, ¿no es cierto? Ahí simplemente no lo reconocen y para el señor Velázquez prácticamente no había huelga nunca. O sea, pero no igual han recibido al comité ejecutivo y creo que está bien, porque si bien está debilitado, todavía tiene presencia, en mi opinión. Claro, pero no están recibiendo Castillo. Bueno, ese es un tema que hay que evaluar. Yo no sé si el señor Castillo tiene antecedentes de militante del Movadef. Si hay razones de Estado que no deberían recibirlo, bueno, habrán otros dirigentes que representan a las otras regiones. Por ejemplo, Piura, Trujillo, Tumbes, ¿qué te digo? Bueno, Puno, en Ayacucho, Ica. En Puno, que también continúa todavía la huelga. Porque hay que tener en cuenta que aquí el problema en sí, más allá de los dirigentes y más allá de cualquier consideración, está de por medio los alumnos, que deben ser primero. Me alegro que el Cusco reinicie y ojalá que más regiones reinicien el lunes. Pero en este fin de semana debe hacerse un gran esfuerzo para que los chicos vuelvan al colegio. ¿Cómo recuperas 2 meses de clases? ¿Cómo se recupera eso? El daño. O ya está hecho y es el gravísimo. daño ya está hecho, sobre todo en aquellas regiones que tienen más de un mes, mes y medio como de el clase. Cusco, que desde el 15 de junio. Pero hay que ser optimistas. Ya, pero por eso me pregunto cuál sería la fórmula y cómo recuperamos esas tantísimas horas. Algo claro, en aquellas regiones que han tenido más de un mes, hay que ampliar el año escolar hasta fines de enero. No hay otra manera de poder garantizar una real y efectiva recuperación de clases. Eso es sábado y domingo, no funciona. Y si funciona, como en el caso de Piura, que estoy enterado, y Trujillo funciona, lo están haciendo por los problemas del niño costero. Entonces, si en estas regiones han cobrado, bueno, creo que es ético, una muestra de compromiso con los estudiantes, llegar con los gobiernos regionales y con el ministerio a que las clases se prorroguen a enero. Es la única manera
de poder compensar. Sí, porque en sábado y domingo no logras compensar tampoco ni en horas ni... No logras compensar. No logra, y además algunas regiones están recuperando el sábado por el tema del niño costero. Entonces, yo espero que este fin de semana sea de diálogo, de encuentro con las regiones, naturalmente eximiendo a las que tienen liderazgos debidamente comprobados proterroristas, pensando en los alumnos y pensando sí también en los maestros que tienen razones en su huelga. Lo que yo quisiera es que me ayude a entender qué pasó o en qué momento empezaron a generarse o a producirse estas divisiones. ¿Qué ha dado lugar para haber llegado a este escenario? Mira, yo el año 2006 ya era viceministro. No ministro, amigos que me escuchen y me ven. Porque algunos me confunden, ¿no? Sí. Y me generan que yo tenga que cargar con todos los pasivos de la gestión. Ya, ok, perfecto. Era viceministro pedagógico. Ese es el punto ya. Claro, eso es importante. Sí. Si lo hubiese sido, no sé, hubiese sido otra cosa. Pero aparte de esta cuestión anecdótica, mira, el 2006 hubo una huelga, el 2006-2007, y ya comenzaban algunas regiones lideradas por el CONARE, pero mayoritariamente quien tenía la conducción del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional, que no hay ninguna novedad, está a cargo de Patria Roja. El 2012 todavía seguía el Comité Ejecutivo Nacional con una preponderancia, pero creció ya no solamente grupos liderados por Pucallacta, por el CONARE, por los grupos que le llaman Proseguir y otros más, pero se logró todavía tener acuerdos con la dirigencia nacional. Pero durante los 6 años, estoy hablando ya del 2002 para acá, lamentablemente estos grupos regionales y estos liderazgos regionales se han ido consolidando, y el Comité Ejecutivo Nacional, que debiera ser una autocrítica, no ha ido teniendo en cuenta las aspiraciones del magisterio. Mira tú que en el marco de la carrera pública magisterial, 160.000 contratados, el gobierno de Humala, solo 8.000 nombrados a la carrera. Y los profesores, en algunas evaluaciones que se hicieron en el gobierno de Humala, permitieron reubicar a maestros. Pero ¿dónde estaba la mayoría? En la segunda, tercera, cuarta. Y los grandes sueldos, 5.000 soles, 4.500, que tanto se publicitó, no llegaban a los maestros. Era pura publicidad. Aparte de que a los directores no se les paga las bonificaciones, que hay problemas con la jubilación de los maestros. Entonces, ante eso, se han ido acumulando las cosas y varios liderazgos regionales se han fortalecido. Claro. Ahora, sin embargo, en esos tiempos no se ha sentido una huelga como esta. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora es que se decide simplemente ya, entramos a la cancha a pelear con todo? ¿Qué ha provocado ese quiebre? Porque igualito, es cierto, iban, digamos, esos resentimientos, esas frustraciones, esas demandas no atendidas, iban calando, pero igual no hicieron una medida de fuerza como la que sí está encontrando en su primer año. Que ha ido creciendo, que ha ido ya, nutriéndose todo este tiempo de esas... Porque, como dirían los marxistas, las causas objetivas están. Y estos maestros que están en Lima, algunos creen que están pagados, seguramente algunos, pero anda tú al centro de Lima, están regados en hoteles, en casas. Los maestros tienen un espíritu de sacrificio, de búsqueda de su dignidad. Claro, hay dirigentes, y ahí lo preocupante, que se aprovechan de esto. Claro. Entonces, ese es un fenómeno que creo que hay que estudiar, porque ha sido una huelga de menos a más, a pesar de los esfuerzos de la reunión con gobernadores, de la reunión de la ministra con el ¿Los gobernadores eran los interlocutores válidos? No necesariamente. Bueno, la práctica... Fue una buena gestión, porque además eran los que seguían pagando a pesar de la huelga, pero debió... Bueno, la realidad nos indica que no, pero
en algo ha ayudado. Ah, no, bueno, claro, sí. Como ayudó a una reunión con el CEN cuando hicieron el paro de 24 horas, como ha ayudado la reunión con el presidente Kuczynski. Pero hay que concluirlo. Así es. ¿Qué tal Lo que si no puede haber, permíteme, es doble mensaje. Diálogo y despido. Claro, es lo que también le quería preguntar, pero le pregunto dentro de un ratito, porque en este momento vamos a recibir algunas llamadas del público, ¿le parece? Y luego sí quiero conocer su opinión respecto a ¿se debe de hacer efectivo ese descuento y si no han ido los 5 días el despido, que sería ya en los próximos días? Porque eran los 5 días, ¿no? Entonces, a ver, vamos primero con las preguntas del público. Aló, buenos días, Radio Exitosa, lo escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos su pregunta, señora. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. Le escucha el señor Idelbeck. Quiero hablar sobre el magisterio y por favor, yo quisiera que dejen de llamarnos terroristas. Nosotros no somos terroristas, somos docentes de base. El señor Pedro Castillo es nuestro nuevo dirigente del SUTEP. No pertenecemos a ninguna política, CONARE. Esas cosas para nosotros no nos interesa. Yo tanto escucho que son terroristas, indigna, nos hieren, porque nosotros somos educadores de niños. Hay veces nuestros hijos escuchan y en las instituciones educativas donde ellos estudian, ¿qué dicen? Tu papá o tu mamá es terrorista. Yo creo que eso es injusto. Los del CEN, por favor, que se retiren, porque tantos años han estado en la derrama magisterial donde se han aprovechado de nosotros. Nos hacen préstamos con 10%, 11%, con nuestro dinero de nosotros mismos. Entonces, aquí lo que quiero es que el gobierno nos escuche. Bien. La señora Cecilia Valenciana nos llamó terroristas. Bien. Algunos congresistas nos llamaron terroristas. Bien, muchísimas para gracias. mendigar sus votos, sí no somos terroristas. Sí, no, totalmente, bueno, de acuerdo con lo que usted debe estar sintiendo, ¿no? Y lamento tener que cortarle, pero lo que pasa es que queremos darle espacio pues a varias personas que también quieran seguir haciendo llamadas. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para usted, señorita Roxana, y también para su ilustre invitado. El tema aquí, en materia del servicio educativo, tiene que comenzar por establecer cuáles son los principios. El fin supremo del servicio educativo que brinda el Estado va dirigido ¿a quién? Va dirigido al alumno que tiene como derecho a recibir una educación de calidad. Pero aquí lamentablemente hay dos actores, uno por el lado del gobierno que no está cumpliendo sus ofrecimientos, no está dándole, digamos, el salario que le corresponde a aquellos maestros que han demostrado ya con su capacidad e idoneidad mediante pruebas y evaluaciones. Pero sin embargo, aquí incluso el periodismo cae en el juego de que el problema principal fuese el problema salarial de los profesores. No, la consecuencia que está generando eso está afectando a los alumnos. Los alumnos de quinto año en este momento incluso se ve afectado su proyecto de vida, porque al incrementarse ahora los meses de recuperación van a perder oportunidades de ingresar a la universidad. Entonces ese es un daño que se hace, y el gobierno, así como tiene la obligación de cumplir y en darle un buen salario, también tiene la obligación de hacer cumplir que esas evaluaciones y la meritocracia se cumpla. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por su llamada telefónica. Una llamada telefónica más. Aló, Radio Exitosa. Aló. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, señora, le escuchamos. Buenos días, señorita Roxana, llamo de Huancavelica. Soy docente, que lamentablemente a mí me da pena que nuestros señores congresistas, ministros, a nosotros nos cataloguen por terroristas. O sea, el mismo hecho que nosotros reclamamos nuestras necesidades, nos van a considerar terroristas, nos van a considerar que somos del CONARE, que somos de Pucallasta. No es así. Yo soy docente de zona rural,
trabajo en una zona inhóspita, donde no llega movilidad, no llega medios de comunicación. Y a mí me ha dolido, lamentablemente, cuando el día domingo ha salido a manifestarse uno de los señores representantes del gobierno, que los profesores, quienes están en lucha, son terroristas. No, es por eso que yo también me he plegado a esta lucha de los magisterios. Ahora, lamentablemente, el señor a quien le estás entrevistando también dice que nosotros, una parte no. Nosotros somos docentes quienes educamos. En nuestras manos está el cambio y el futuro de nuestro Perú. Lamentablemente, ahora por culpa del gobierno, es que los profesores estamos en la calle. Yo voy a continuar con esta lucha. Gracias, señorita. No, gracias a usted. A ver, el ex viceministro de Educación, Idek Wexler, ha escuchado atentamente las llamadas telefónicas de ustedes y está listo para respondernos, pero sí lo que queda claro es que el que se haya dicho desde el Ejecutivo que habrían infiltrados terroristas del Movadef no ha caído bien, por supuesto, en el magisterio, obviamente, donde muchos dirán yo no tengo nada que ver con estas posiciones, pero también es real que hay una infiltración, ¿o no? Mira, lo que yo quiero rescatar es el sentimiento con que hablan estas profesoras. No, y yo lo entiendo. A mí también si me dijera, pues hay terroristas entre los periodistas, auténtico. Me dolería. Lo que pasa es que en algún momento ha habido un predicamento de generalización del movimiento magisterial como que si fueran terroristas. Seguramente habrán algunos dirigentes, pero mayoritariamente aquí hay razones auténticas de los maestros que buscan mejores horizontes de realización profesional, donde yo insisto, la carrera es el vehículo. Pero por otro lado, tengo que destacar que ayer la señora ministra de Educación ha pedido disculpas por esta aseveración que se ha hecho. Y creo que eso es válido y hay que rescatarlo. Yo comparto lo que dicen mis colegas maestros, porque más que es viceministro y cosas por el estilo, yo soy maestro de aula. Yo he estado en situaciones parecidas cuando era muy joven y visito todas las semanas a los colegas maestros de colegios públicos y converso con ellos. Entonces yo espero que este fin de semana, este esfuerzo que viene haciendo el gobierno, la ministra, el premier, se corone con diálogo y con resultados que satisfagan mínimamente a los maestros, porque tampoco todo no se puede satisfacer. Por ejemplo, te digo que si hay ampliado el aumento a los contratados y adelantado a diciembre es un buen logro. Segundo, que se va a estudiar un aumento progresivo con el Ministerio de Economía y Finanzas, también creo que es un avance. Y esto, el replanteamiento de la evaluación de desempeño, sin que desaparezca, creo que también es un buen avance. Te quiero contar algo que coincide con lo que algo me decía. Yo estuve en Trujillo el sábado pasado y hablaba con una profesora, Irma, me acuerdo el nombre, y me decía, profesor Ider, yo entiendo que lo primero son los alumnos. Yo quiero a mis alumnos, pero como los quiero y tengo que educarlos bien, tengo que tener las mínimas condiciones en el aula, los libros, y yo también tengo que tener las mínimas condiciones para capacitarme, cumplir libros. Estudiando y seguir y me dijo algo, inclusive para la satisfacción mínima de mis necesidades. Entonces tiene sentido eso. Yo tuve que decirle, estoy de acuerdo contigo. Claro, pero digamos, hay un esfuerzo de parte del magisterio por esta mejora también. Hay una apuesta o se deja en algunos casos de lado a nivel ya dirigencial. Porque yo sí creo, además en el sacrificio, en la entrega, o sea, mi madre ha sido profesora, o sea, yo he visto el trabajo que ella ha hecho cuando yo era niña y conocía a todas sus compañeras de trabajo y caramba, yo siempre me quitaré el sombrero frente a eso, en Piura, por supuesto, en un colegio de Castilla. No recuerdo, 14, no sé cuántos en Castilla, ¿no? Que era así, que estuvo ahí muchísimos años. Pero
a lo que yo voy es que cuánto de esto termina distorsionándose probablemente por estas dirigencias sindicales. El tema de la meritocracia, por ejemplo, se ha estado llevando de manera efectiva, ha sabido conectar precisamente ese objetivo, inculcar ese deseo. Mira, un tema reflexivo es que lo que ya no se escuchaba, abolir la ley de reforma magisterial, ha vuelto nuevamente. Pero es una propuesta inviable, que no tiene sentido y que creo no camina. Y luego hasta pedir la derogatoria de la Ley General de Educación, que es pionera en el Perú y que fue aprobada por unanimidad en 2003. Creo que esas posiciones no tienen sentido. Pero en el tema de la carrera y la meritocracia se comenzó a avanzar. Todo el esfuerzo bien complicado del 2008 al 2011 pudo continuarse del 2011 al 2016. Lamentablemente cambiaron la ley, se paralizó la carrera 3 años. Han venido concursos en la última etapa del gobierno anterior, pero han sido concursos que no han permitido a los maestros sentir que mejoraba. Ya te digo, 8,000 nombrados. Y ningún profesor en la 7ª y 8ª, y muy poquísimos en la 5ª y 6ª. Entonces, si esto se hubiese profundizado, hubiesen tenido los maestros un sentimiento que la carrera es una herramienta meritocrática para que, valorando el esfuerzo, los estudios, las capacitaciones y las evaluaciones, mejora. Pero eso no se ha producido, lamentablemente. Y ahí hay una responsabilidad de precarización de la carrera en el quinquenio anterior. Estas cosas no son responsabilidad de este gobierno y mucho menos de la ministra Marta. Lo cual no quiere decir que estén haciendo perfectamente y que tampoco. Así es. Y ya para concluir, que nos ha ganado el tiempo, deben de aplicarse esos descuentos y también los despidos si no retornan a las aulas. Yo soy muy optimista. Yo esperaría que hoy y mañana la ministra llegue a acuerdos con otros dirigentes regionales y que el lunes masivamente comiencen a reintegrarse a la clase. Ya, pero los que ya faltaron en estos 3 días después del anuncio, después de que dijeron a partir de la fecha les descontamos, ¿se tiene que hacer o no? Hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, un gusto, señor Idelbeck. El gusto de saludarte, Roxana. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no sé si tengo tiempo para plantearles la pregunta del día. Perú expulsó a embajador de Venezuela, ¿qué opina usted? Responde en nuestras redes, Twitter, @exitosape y vía Facebook, Exitosa Noticia. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar conversaremos sobre la marcha que tendrá lugar el día de hoy. Ni una menos. Estarán Arlet Contreras y Natalia Ugaz del colectivo Ni una menos. Ya regresamos. Recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe. Ya las 9:37 de la mañana y como decíamos, vamos a pasar a tratar un tema que siempre va a ser pues una herida abierta en nuestro país, que tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer. Yo en este momento estoy tratando de ubicar precisamente las publicaciones que se han dado respecto a algunas cifras, unas cifras que ya nos revelan que a pesar de todas las marchas, a pesar de todos los mensajes, a pesar de todo el trabajo, porque además también, valgan verdades, los medios sí se han, de alguna manera, comido este pleito, sí se han incorporado a esta lucha, pero según indicarían algunas cifras, habría pues un 11% más de agresiones respecto a las cifras del año anterior. Y después también, por ejemplo, nos dice hoy día un sondeo del diario El Comercio de Ipsos, por supuesto, de la empresa Ipsos. Más del 90% de encuestados que conocen la movilización #NiUnaMenos, pues la apoya. Pero la mayoría cree que las mujeres son de alguna forma responsables de que sean acosadas o golpeadas. Y la verdad que ese pues es en verdad el fondo del asunto. O sea, ¿de qué nos sirve
que terminen apoyando la marcha, porque claro, obviamente en las casas probablemente le dirán, yo he visto lo que es pegarle a mi madre, yo sé lo que puede estar pasando probablemente con mi hermana, pero se mantiene ese pensamiento pues machista, fuerte, en el que, bueno, si ha habido alguna agresión, probablemente las mujeres de alguna manera son responsables de eso. No es tan alto, pero no deja de estar ahí presente, que es lo que nos sigue llamando la atención. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestras invitadas, que son Claudia Prudencio, del colectivo Ni Una Menos, y Arlet Fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, Claudia, yo estoy preocupada por estas cifras. ¿Qué opinas tú después de haberlas visto? Mira, si no, voy a leer algunas de las situaciones, dicen acá, que cuando las entrevistan. La mujer es totalmente culpable, algo culpable o nada culpable. Una mujer se pone minifalda y un hombre la acosa. 20%, ella es totalmente culpable. El 36%, algo culpable. O sea, si sumamos estos dos, son 56%. Así es. Bueno, esas cifras demuestran, ¿no?, el machismo, el pensamiento patriarcal que existe, ¿no?, donde todavía se le sigue echando la culpa a la mujer de que por usar falda o por vestirnos de tal manera, nosotras somos las culpables de que se nos viole, de que se nos mate. Claro. ¿No? Y en realidad eso es absurdo, ¿no? Y a pesar de eso también, bueno, yo también pertenezco a la Red Nacional de Jóvenes Cambiando Vidas, Jóvenes con VIH, y en su mayoría también las mujeres somos vulnerables a contraer el VIH por el tema de la negociación del preservativo, ¿no? Porque es un tema que el hombre no puede permitir en su cabeza que una mujer le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tener relaciones sexuales contigo, pero necesito que te protejas. Claro. ¿No? Porque de cada 3 hombres, una mujer contrae VIH. Entonces, en realidad también es un tema de violencia y es un tema que preocupa, porque las tasas van aumentando. Y entonces y las mujeres que son casadas, la mayoría está en riesgo de contraer VIH, porque sus esposos se sienten dueños de ella. Y claro, ¿no? y yo puedo traer lo que sea de afuera y tú no te proteges porque eres mi mujer. Y tú estás sometida a decir lo que yo digo porque yo te doy comida, yo te trato de dar vestimenta y todo, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo, ¿no? Eso también es un tema de hacer, el tema de la negociación y el tema del empoderamiento de la mujer es importante en esta lucha también, porque en realidad el VIH es un tema que nos compete a todas las mujeres, ¿no? Porque el VIH no discrimina. Y claro, no, y sobre todo, digamos, en el contexto en el que se está planteando, ¿no es cierto? Claro, que no deja de ser una agresión, una violencia. Arlet, feminicidios aumentaron en 11%. O sea, la marcha del año pasado fue impresionantemente multitudinaria, ¿no? Y habló bien del país, ¿no? Habló bien de lo que los peruanos sentimos respecto a este tipo de agresiones. Pero, sin embargo, a quienes les tiene que llegar el mensaje, pues no les habría terminado de llegar. Es que en realidad podemos evidenciar que vivimos en una sociedad, claramente, ¿no? Que vivimos en una sociedad bastante machista, ¿no? La cultura misma del país, ¿no? Como peruana me siento muy, ¿cómo te digo? Muy vulnerable, tan solo por mi condición de ser mujer en este país, porque vivimos en una sociedad realmente demasiado machista. Además de esto, demasiado violenta también. Porque nosotros tenemos una oposición y lo que buscamos es frenar la violencia, frenar estos casos y además igualdad de oportunidades para las mujeres. O sea, estamos cansadas, estamos hartas de que siempre exista desventaja por sobre nosotras. ¿Por qué? Porque somos mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos avanzando, sí, pero estamos avanzando con muchas dificultades y como dices, el mensaje como que todavía no ha llegado claro para quienes no están comprendiéndolo, para quienes no están entendiendo y no están concientizados todavía con el tema, mucho menos sensibilizados, ¿no? Y yo es por eso que siempre hago un llamado aquí a los operadores de justicia, a las autoridades, quienes tienen que hacer, o sea, tienen mucho por hacer y en realidad tienen que trabajar en este tema, abordar y dar el soporte que se necesita, ¿no? Porque las mujeres, ok, ya entendimos, el primer mensaje después de la marcha y todo el movimiento, ya, estamos dispuestas a denunciar, estamos dispuestas a no callar más y vamos a frenar este tipo de violencia que vivimos. Pero, ok,
denunciamos y después ¿qué viene, no? O sea, todo el camino largo por recorrer, que realmente no encontramos el soporte que necesitamos y la seguridad que merecemos, y que terminamos en feminicidios. O sea, muchas de estas mujeres han denunciado antes a sus agresores y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los operadores de justicia? A ver, ¿no? es un tema de, bueno, es que son varios frentes que atacar, ¿no es cierto, Claudia? O sea, por un lado, el desterrar esta cultura machista, que eso nunca se va a lograr de un año para otro. Eso toma décadas, ¿no es cierto? La cosa es ir avanzando poco a poco. Pero también es el tema de los operadores de justicia, o sea, ¿por dónde, en todo caso, priorizar? Bueno, en lo personal yo creo que el Ministerio de la Mujer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene que siempre estar de la mano constantemente. Y no lo está. O sea, digamos, a mí me tocó justamente colaborar en una época en la que salió adelante precisamente toda esta campaña, ¿no? Que empezaría con el tema de Ni Una Menos. O sea, todas esas campañas de lograr que el feminicidio se reconozca como tal, que también tomó un montón de tiempo porque se quería tratar pues como un asesinato más, ¿no? Como si fuera pues un crimen común. Cuando esto es un tema especial, con unas características completamente especiales. Entonces, ¿sientes que no está apoyando el Ministerio de la Mujer en ese sentido? Lo está apoyando, pero no como debe ser. Lo está apoyando, pero en realidad no como debe ser. Se necesita más compromiso. Se necesita más compromiso. Se necesita más compromiso. Se necesita que en realidad se esfuerce. ¿Cómo? ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿En qué hechos? El apoyo, como dice Arlet, ¿no? El apoyo continuo de que cuando la mujer llega a hacer la denuncia se le haga todo el seguimiento. Un acompañamiento, ¿no? Exacto. Eso es necesario porque, o sea, la mujer ya denuncia, está bien, pero después, ¿qué pasa con ella? No, además tampoco se ha avanzado en el tema de las casas de refugio, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, ¿de también qué es me sirve importante. denunciar? Ya por último me hace caso el policía, me hace caso el juez, pero luego yo retorno a la casa del agresor. Porque no tengo dónde estar, ir. no tengo dónde ir, y a veces ni siquiera es porque estoy sola. Si estoy sola, por de repente, donde sea que caigo. Pero si estás con 2 niños y menores, ¿dónde caes? Con tus hijos. Pero no, y eso es una cuestión que también, o sea, le compete al Ministerio de la Mujer, le compete también al Ministerio de Justicia. En realidad nos compete a todos, en realidad, de una otra forma, porque estamos hablando de vidas, o sea, de vidas humanas, y las mujeres, en su mayoría somos madres. Cada 3 días muere una. Bueno, eso es lo... En el término promedio, y según el estudio que han hecho Perú 21, 11% más. O sea, de verdad sí me estremece. Me estremece que no se pueda terminar de entender el mensaje. ¿Qué otro tipo de acompañamiento debería hacer el Ministerio de la Mujer, Arlet? Mira, en realidad yo creo que después del mensaje que hemos escuchado en 28 de julio de parte del presidente, que dijo, bueno, la lucha de las mujeres es mi lucha. Es mi lucha. O sea... En realidad yo no lo siento así. Yo he sido una mujer que ha pasado por todo esto, lo he experimentado en carne propia, y yo no entiendo cómo un presidente puede decir la lucha de las mujeres es mi lucha, pero no veo mayor participación, no veo un compromiso, no veo mayores acciones. O sea, en realidad este problema es generalizado de toda la sociedad, ¿no? Y nos afecta a todos los peruanos y a las peruanas y a los niños, absolutamente a todos. Entonces yo creo que necesitamos más acciones y menos palabras, ¿no? Y no solamente vamos a reducir de pronto la participación a 1 o 2 ministerios y atribuirles toda la responsabilidad, cuando hay muchas otras cosas más por hacer, por implementar, y en realidad de organizar y articular, ¿no? A través del Estado necesitamos también políticas que no sean como que letra muerta, sino que se ejecuten, ¿no? ¿De qué nos sirve tener lindas leyes y todo lo demás, pero si en realidad no se está cumpliendo a cabalidad, si en realidad estamos viendo tantos casos con impunidad, ¿no? O sea, como es mi caso, prácticamente me pongo como ejemplo. 2 años luchando, no obtengo justicia, ya, todo lo contrario, me atacan todo el tiempo, es difícil para mí, me ponen un montón de trabas, ahora me denuncian, tratan de desacreditarme y tantas cosas. Entonces soy una mujer que todavía no puede acceder a justicia y que prácticamente soy víctima de todo el sistema que está tan mal, donde hay corrupción, donde todo está pues prácticamente corrompido, así, de lo más horrible. Entonces tampoco me puedo acceder a justicia. para otras. Exacto. Entonces dime, si eso pasa conmigo, que estoy además aquí, has tenido toda esta exposición mediática tan fuerte. Imagínate qué es lo que pasa con los otros demás sectores, con las mujeres en provincia, en zonas rurales, donde no podemos llegar a conocer y saber de sus casos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se están muriendo. O sea, en realidad estamos viviendo una situación alarmante, ¿no? Y muchas veces hemos dicho y hemos opinado y dijimos, no, se tiene que declarar estado de emergencia
emergencia de esta problemática que existe en el país respecto a la violencia, pero no hemos obtenido absolutamente nada. A un año después de la primera marcha, o sea, todavía no veo, no siento que existe el soporte que nosotras necesitamos, ¿no? Si yo no lo siento, imagínate mi posición, imagínate qué es lo que pasa con las demás mujeres, ¿no? O sea, casos anónimos. Claro. Entonces, ahí yo creo que es una tarea ardua y una labor muy importante que también tienen que ponerse pues las pilas aquí, ¿no? O sea, absolutamente todos, porque... ¿Qué tal si vamos con algunas llamadas del público, les parece? Están con nosotras Claudia Prudencio y Arlet Conteras, ambas pues, miembros del colectivo Ni Una Menos. A ver, vamos con sus preguntas. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. Muy buenos días, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y saludo a Arlet y también a la invitada del colectivo. Es una cifra muy lamentable el hecho de que el feminicidio, la agresión a la mujer, no habían bajado y por el contrario habían subido la percepción. Yo creo que la campaña o la forma como se está tocando ese tema no es suficiente porque se está viendo el lado punitivo, está la pena, el castigo, pero no se está viendo el premio. Yo voy a dar un ejemplo clarito en el caso de la red. Cuando vimos las lamentables imágenes de este miserable lastimando a Red, mi hijita me preguntaba, papá, ¿por qué si ese señor es tan malo, está con esa chica? ¿Por qué está? Y yo le decía, bueno, hijita, tal vez no se conocieron bien antes de ser enamorados y bueno, sucedió eso, tal vez fue. Entonces yo creo que por ese lado... Ya, pero ¿cuál es la pregunta? Que de repente, quiero saber si usted lo que está pensando más bien, ¿ella se la buscó? No por el lado que se buscó, porque yo creo que ahora las relaciones previas al enamoramiento no se están consolidando de manera correcta. Creo que a veces sucede porque le conociste en una fiesta y estuviste, ¿no? Yo creo que ese mensaje, el previo a una relación, se debe, como dice, dar un mensaje de que la relación debe ser mejor estructurada. Y por otro lado, para terminar, yo creo que la marcha del día, yo fui a la primera marcha con mi esposa, con mis hijos, con mis 3 hijos, pero me incomodó mucho el caso de que la marcha contra la violencia de la mujer, pero también había otros mensajes controversiales y yo creo que no todas las mujeres están, como se dice, con una sola idea. Por ejemplo, a favor del aborto o a favor de los derechos homosexuales. Ese detalle a mí personalmente y a mi familia nos incomodó y nos retiramos del campo de Marte cuando vimos que había todo eso. Yo creo que no se debe confundir ambas cosas y menos aún el plano político, porque yo he visto en el internet a las señoritas pues Ni Una Menos muy contentas posando en fotos con la señorita Verónica Mendoza, pero yo no estoy fotos por ejemplo con Lourdes Floresano o con... Ok, comprendemos perfectamente su pregunta y insisto, yo a veces ya tenemos que cortar porque la mayor cantidad de gente tiene que participar. Vamos con otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Señora, buenos días. Mire, al respecto puedo dar mi siguiente opinión. En un sistema social que está corrompido, que hay pobreza, hay mucha delincuencia, todo eso es producido por los gobernantes corruptos, o sea, a través de tantas décadas que se vienen, y las que más sufren son las mujeres. Pero lamentablemente las mujeres no conocen mucho política y no entienden que no es la causa de los hombres, sino la causa de la corrupción, la mala política. No, las agresiones... Hay varios factores, en realidad. Sí. No, les digo, claro, eso es respecto a lo que es el sistema, pero también... digamos, del hombre que las termina agrediendo, eso es lo que tratamos de entender. Sí, pero precisamente por todos esos motivos se incrementa esas agresiones, la disconformidad, las protestas que se hacen al hogar, que me falta esto, ¿por qué no viniste tarde? ¿Por qué vienes? Entonces se incrementa eso, entonces crea un caos, tanto el caos que se va incrementando a través de los niños, la prostitución, la mariconada, todo eso es un caos social. Eso debe darse cuenta la mujer y debe votar bien, pues, para que tengamos mejores gobernantes que no roben al país. Esa es mi opinión, gracias. Bien, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Vamos con una tercera llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Escuchamos su pregunta. De la ciudad de Piura, soy el señor Alberto Sánchez. Mi comentario es un comentario que quiero hacer basado en la realidad que está sucediendo en nuestro país. En nuestro país el estado de violencia es tan grande que no se dan cuenta las damas que en los países desarrollados donde no hay violencia, una mujer puede andar con minifalda, decorosa, y no pasa nada porque el Estado social está tranquilo.
Pero en un estado de violencia como nuestro en nuestro país, no es machismo el que las mujeres tengan decoro en su actitud para que el hombre tenga respeto hacia ellas. ¿Por qué? Porque el estado de violencia invita a la sociedad violenta a usar la agresión. La agresión siempre va a existir en un país como el nuestro, en la situación que vivimos de violencia. Cuando existe violencia y no hay un Estado de Derecho que se respete, entonces se provoca una situación de este tipo. Yo creo que la única solución que existe es que la mujer tome una actitud, lamentablemente, y que se considere que existe el machismo, que tome una actitud más decorosa hasta que esta situación del país mejore. No hemos tenido la suerte de tener a alguien que mejore esta situación de violencia, y es una pena, es una lástima que esto suceda, porque lamentablemente las damas que están ahí presentes tienen toda la razón en el sentido en que se debe respetar la situación de la mujer, pero mientras haya violencia va a ser bastante difícil que el hombre lamentablemente, los que cometen las atrocidades, el abuso hacia la mujer, Muchísimas gracias, señor Sánchez. Ok, bien. Claudia, ¿qué opinas? En especial esta última llamada. No voy a escuchar bien porque no tengo los auriculares, pero pero si tú me dices un poquito lo que... No, lo que pasa es que, claro, a ver... Bueno, en realidad he escuchado las 3 llamadas atentamente y muy aparte al inicio de que pude notar de que estas personas pues comprenden el tema de la marcha y por qué las mujeres, ¿no? Y todo lo demás, el tema de la violencia, a las finales terminan justificando o aceptando lo que ya está, ¿no? O sea, lo mismo. Bueno, y no solo eso, digamos, además diciendo que las mujeres, a ver, lo que decía el señor Sánchez de Piura, porque decía, ok, es verdad que en otros países no viven un estado de violencia como el que se vive en el Perú, y por tanto, mientras exista este estado de violencia, esta situación, este clima, predisposición a la violencia, las mujeres, mientras dure esta situación, no pueden salir a la calle de cualquier manera. Tienen que mantener el decoro, porque de lo contrario, en medio de estas aguas movidas, pues van a generar este tipo de respuestas. Y que lo tenemos que aceptar y que así es, porque el contexto es de violencia. Sí, o sea, ándate a París si quieres ponerte tu mini, pero acá no, dice, porque ese es otro contexto. Exacto, porque aparte escuché que decía si consideran que vivimos en un país machista. No es que consideramos. Las tasas dicen que vivimos en un país machista y las acciones que toman lo que dice es pero sean, digamos, tratando de entender la opinión, por supuesto, ¿no? Es, oye, ya, ubícate, estás en un país donde esa es la situación que te tocó vivir. Por lo tanto, no me provoques tampoco. Claro, eso es lo que nos están diciendo. Pero, o sea, como siempre tratan de justificar la violencia y esconderla de todas las más formas, ¿no? O sea, la mujer sigue siendo culpable. Por eso te voy a seguir haciendo de abogado del diablo. Claro, no es que la justifique, la reconoce. La reconoce. Claro. Y como la reconoce, dice, tú también reconócela y no me provoques. Es algo así como que estoy de mal humor, no me des malas noticias, porque si no, claro, estoy de mal humor, estamos todos tensos, no me provoques más porque mi respuesta va a ser salvaje. Ya, ¿cómo le explicamos eso a quienes piensan de esa manera? ¿Qué argumentos, en todo caso, se exponen frente a esa situación que también es, digamos, real para ese entendimiento, ¿no? Yo no la comparto, por supuesto, pero, a ver, es como que poniéndonos en esos zapatos. Con lo que me están mencionando es como si pusiéramos de ejemplo un violador que hoy estoy hoy día con ganas de violar y no sé, las mujeres no te pongas mini. Y las mujeres tienen que saber que hoy día no se tienen que poner mini porque hoy día estoy con ganas de hacer daño o hoy estoy con ganas de matar, entonces por favor cuídense, o sea, no, pues, o sea, no podemos llegar, o sea, a pensar de esa manera, a tratar de normalizar, en realidad, porque de eso se trata, están normalizando la violencia. Es como que a veces, bueno, mencionan también de que ya una mujer debió haber conocido mucho más. Ok, ya, puedo tolerar hasta cierto punto el comentario que hicieron, pero tampoco es que los hombres tengan una etiqueta aquí en la frente que digan violador, asesino, agresor, golpeador, ¿no? pegalón. O sea, no hay. Entonces, yo creo que hay mujeres que terminan hasta muertas con años de matrimonio
con una vida hecha, después de muchos años terminan muertas en sus casas. Y no se trata ni siquiera de la ropa ni de la vestimenta, porque hemos visto tantos casos, inclusive en la misma Iglesia Católica, o sea, donde las mujeres no usan mini, obvio, las monjas no, o sea, hay tantos casos, o sea, de padres que violentan a sus hijas, tíos que violentan a sus sobrinas en el propio hogar, ya ni siquiera afuera, ya ni siquiera solo la calle es peligrosa, sino también la casa, sino también la familia, también los parientes, sino toda la sociedad, toda la sociedad. Entonces, vamos a entender de que la violencia, primero, no se tiene que normalizar y tenemos que llegar al punto de poder comprender de que estamos siendo, de pronto, con esos comentarios también parte de todo este sistema, de toda esta cultura estamos machista. Contribuyendo a fortalecer el sistema que precisamente exactamente. Entonces, no se trata de tolerar, de decir, ya, bueno, vivimos en un mundo así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos cruzamos los brazos y no hacemos absolutamente nada y vemos cómo esto se va destruyendo. No, o sea, aquí estamos nosotras y creo que cada vez tenemos que ser más y tenemos que estar mucho más concientizados con este tema para poder enfrentar esta situación, ¿no? Porque de lo que se trata es de reducir estas tasas que en realidad a uno le estremecen, ¿no? Y en el caso de lo que es agresión a menores de edad, violación sexual a menores, el tercer país en el mundo en la tasa de agresión sexual. O sea, a mí sí eso me alarma y me quita el sueño porque digo, ¿qué ha generado para que Perú pueda llegar a ser tan violento y además en este campo? ¿No es cierto? O sea, claro, además hemos tenido la violencia de sendero, todo, pero la cultura agredir machista, al más débil, ¿no? Al débil, a la mujer y a los niños. Es salvaje. Yo creo que también es parte de la cultura machista, pero también es la falta de educación que tiene la mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres que están en provincia, muchas de ellas no cuentan con una educación. Eso también como que las hace vulnerables. No tenemos iguales oportunidades. No vivimos en un país en el que el hombre y la mujer tengan iguales oportunidades, puedan tener un mismo salario, puedan tener el mismo acceso a educación y a tantas otras cosas más, ¿no? Entonces, esa desigualdad también genera de que de alguna u otra manera nosotros estemos en una situación de desventaja, ¿no? Y de que el hombre, o sea, hombre más macho, o sea, esté por sobre encima de las mujeres y la mujer tenga que obedecer y él tenga que disponer y decidir las cosas. Entonces ya esa situación tiene que parar, eso se tiene que frenar y en realidad tenemos que empoderar más a las mujeres. No estamos buscando estar por encima de los hombres o revertir la situación. Lo que estamos buscando es igualdad, o sea, buscamos vernos, o sea, hombres y mujeres igual, merecemos respeto, ¿no? O sea, no vamos a vernos como seres humanos todos y a respetar las vidas y las libertades de estas otras personas, ¿no? Pero lo peor es que las mujeres, tan solo por el hecho de ser mujeres, son las más vulnerables. O sea, entonces nos preguntamos por qué. Y es el machismo, ¿no? Este machismo que no podemos... Está clarísimo. Otra pregunta que también la dejaron clara, que es la politización o en todo caso el que de lo que podría ser el objetivo de la marcha termine dando cabida también a otras demandas que pues muchos pueden no estar de acuerdo, ¿no? Entonces nos decía nuestro primer oyente que nos decía, ojo, o sea, yo fui con mi familia ahí y de pronto veía esos carteles que decían pues sí al aborto, o pues el tema del aborto o el tema de la unión homosexual, ¿no? Entonces dice, y yo con eso sí no estoy de acuerdo. Entonces yo no quiero que se mezclen esas cosas. Yo apoyo la marcha en la medida en que tenga que ver con este tema, pero no con los otros. O también nos decía, y yo veo que todas estas organizadoras terminan tomándose fotos con Verónica Mendoza, pero ¿por qué no aparece también con Lourdes Flores? Por citar algunos casos que son los que puso la persona que nos llamó. ¿Sientes que se da también este tipo de, digamos, de presencia de otras propuestas que no necesariamente puede ser compartida por un sector de la población? Sí puede ser, pero es que en realidad también es un tema que nos compete a todas las mujeres, ¿no? El tema del derecho a decidir también le compete a una mujer. Y también por eso hay muchas muertes, por el tema de que hay mujeres que no se les da el derecho a decidir al aborto. También es un tema de violencias a nosotras. El último caso de una niña embarazada, imagínate, o sea... De 14 años, de 15 sí, años. O sea, es terrible, ¿no? Hay que cuidar la vida, ¿no? Y la vida también está dentro del derecho a decidir. El derecho a decidir de una mujer, así sea de una adolescente, así sea de una niña, o sea, eso también es parte de nuestro derecho y como tal también lo tenemos que pronunciar. Y el tema de la comunidad LGTBI, en realidad también hay mujeres lesbianas que también tienen que velar por sus derechos, ¿no? Y también ni una menos somos todas.
Ni una menos no solamente es un sector, ni una menos somos todas. En realidad la marcha y la convocatoria es abierta, ¿no? O sea, esto se maneja desde un enfoque horizontal netamente y nosotros no hemos hecho ningún tipo de discriminación desde ni una menos, ¿no? Hemos hecho extensiva la invitación, es más, todos y todas, hombres y mujeres, familias enteras pueden ir a apoyarnos, pueden ir, porque en realidad se trata de unir, no de dividir, ¿no? Y aquí sí, de pronto hay algunos sectores o algunos grupos que ya le quieren dar otra entonación es un poco complicado. Claro, pero no es que haya un mayor acercamiento de determinados grupos políticos. Que no se piense así de esa manera, porque en realidad sería súper equivocado, porque es más, nosotros tenemos un orden para la marcha, ¿no? O sea, tenemos un orden por bloques, entonces el último bloque está conformado por instituciones de parte del Estado y partidos políticos, los que quieran ir. En realidad la marcha es abierta, o sea, no hemos dicho ciertos sectores no pueden asistir o lo otro, no, porque o sea, queremos hacer sentir de que ni una menos es de todos, es por todos en realidad, ¿no? Todo el Perú está invitado a marchar y van a marchar también distintas regiones. ¿A partir de las 2 de la tarde? Sí, en el Campo de Marte. Es la concentración, después tenemos un recorrido que llega hasta el Poder Judicial. Vamos a estar ahí en el Poder Judicial, vamos a hacer algunas menciones y todo. Además, lo más importante es que van a estar presentes sobrevivientes, familia de mujeres desaparecidas y más. Entonces, vamos a centrar la atención en ellas. Hago la invitación también a los medios de comunicación, por favor, de que le den el espacio para que pongan en conocimiento público todas las cosas y todas las irregularidades que hay, ¿no? Que hay y que existen en este país. Pero también queremos darle como que toda la fortaleza, todo el ánimo para poder seguir adelante, porque en realidad ninguna de nosotros quisiéramos estar en los zapatos de personas que pasan por una situación de esta naturaleza. Entonces, vamos a demostrarle todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y vamos a marchar y lo vamos a seguir haciendo, porque en realidad apoyamos todas estas causas. No es que digamos estamos con ellas sí, no, eso no. Claudia, palabras finales. Sí, yo un poco acotando lo que dice Arlet, en realidad todos están invitados a la marcha, ¿no? Porque es una marcha de todos, ¿no? Y para un poco demandar y exigir al Estado que en realidad que tome las acciones necesarias. Así es. Porque el feminicidio tiene que parar. No, tiene que parar. Tiene que parar. Mira, por lo menos que descienda, pero no puede ser que siga creciendo como lo está haciendo. Exacto. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Claudia Prudencio y Arlet Contreras del colectivo Ni Una Menos. No se olviden, hoy día a partir de las 2 de la tarde es la concentración en el Campo de Marte, para poder volver a hacer todo el recorrido que es similar al que tuvo lugar el año pasado, ¿verdad? A estar ahí todos presentes para decir con nuestra presencia, pues basta ya de la violencia contra la mujer. Hacemos una brevísima pausa para luego ya dar pase al segmento ya político, en el que vamos a conversar también. Aquí vamos a hacer un enlace con el ex canciller Rafael Roncagliolo respecto a este retiro del embajador de Venezuela, pero también estarán en nuestros estudios Marielena Foronda del Frente Amplio, Milagros Salazar de Fuerza Popular y Eloy Narváez de Alianza para el Progreso. Ya regresamos. Bien, son ya las 10:10 de la mañana y antes de dar pase a nuestra mesa de invitados, en este caso 3 representantes del Congreso de la República, 3 parlamentarios que son Marielena Foronda, Milagros Salazar y Eloy Narváez. Vamos a hacer un contacto telefónico con el ex canciller Rafael Roncagliolo respecto precisamente a esta decisión de parte del gobierno peruano de expulsar al representante, al embajador de Venezuela en nuestro país. Señor Roncagliolo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo se hace? Bien, ¿qué tal? Bueno, quería en todo caso conocer su opinión respecto a esta decisión que ha tomado la Cancillería de nuestro país. Además, tengo entendido que esta pues no es una decisión de alguna manera que podría ser considerada extraordinaria, dado que en los últimos 40 años no se había tomado una decisión similar. Bueno, digamos que en términos de relaciones exteriores es una decisión muy fuerte. Expulsar a un embajador efectivamente se hace con muy escasa oportunidad, ¿no? Ya. Ahora me parece que los insultos procedentes de Caracas al gobierno peruano justifican la medida, ¿no? Y que, como lo repito, es una medida muy dura,
y que además tiene sus costos, ¿no? Porque hay una serie de peruanos que viven allá, que necesitan hacer trámites. Claro que estoy consulado, pero de todas maneras es una figura muy dura, pero que en este caso se justifica. a mí me parece que se justifica por excepción, ¿no? Ahora, esto no significa necesariamente una ruptura de relaciones. O sea, respecto a la relación bilateral. No significa otra cosa. Que dejamos de tener relaciones con Venezuela. Significa que las relaciones no se manejan a nivel de embajadores. Hay muchos países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas en los cuales no hay un embajador residente, ¿no? Lo que significa que se rebaja el nivel de la relación. Se rebaja significativamente el nivel de la relación. Ahora, entonces, en ese sentido, siguen funcionando las embajadas, pero ya con diplomáticos, en todo caso, de otra jerarquía. En ambos casos, tanto en Venezuela como en Perú, ¿no es cierto? O sea, ya funcionan sobre todo las oficinas consulares, sí se siguen dando visas, sí se sigue atendiendo los pedidos de cada uno de los connacionales. Y sigue habiendo una suerte de embajadores de reemplazo que se llaman encargados de negocio, que no tienen el rango de embajador, pero que cumplen las funciones que cumpliría el embajador si lo hubiera. Claro. O sea, no se cierra físicamente la embajada. Ya. Ahora, en el caso nuestro, ya el embajador estaba en Lima y estaba a cargo el encargado de negocios, precisamente. ¿No es cierto? Ese también, en el caso de Caracas, ha sido ya expulsado, ¿no? Y entonces ya quedan, insisto, otros todavía son los que toman esta batuta. Sí, normalmente era de esperarse, además, ¿no? Era de esperarse que eso ocurriera de manera inmediata. Normalmente cuando es de esperarse que se va a producir una medida de ese tipo, el embajador sale por delante para evitar el bochorno en la expulsión, ¿no? Entonces, está expulsado, pero él no está físicamente en el lugar, en el momento de expulsión, ¿no? Esa es una práctica, digamos, de formalidad diplomática que suele usar. Ahora, el hecho de que se haya llevado, que haya sido convocada aquí incluso esta cita de cancilleres para fijar una posición respecto a lo que viene ocurriendo en Venezuela, digamos, habla bien de los reflejos de la Cancillería peruana frente a situaciones como esta, en posiciones en las que se requiere ya pues definiciones claras. A mí me parece que es una iniciativa positiva de parte del Perú, ¿no? Porque es una iniciativa conducente a seguir creando conciencia en torno a las atrocidades que están ocurriendo en Venezuela, ¿no? Ahora es una medida, digamos, declarativa, retórica, con algunos efectos concretos menores, pero es un paso adelante. A mí me parece muy bien que se haya hecho. Bien, bueno, ahora a la larga todo este tipo, como usted me dice, estos tipos de pronunciamientos o de posiciones declarativas, sí terminan de alguna manera pues afectando o teniendo alguna incidencia en lo que puede ser lo que viene ocurriendo en Venezuela. Digamos, ¿sirve en algo esta presión internacional para darle un rumbo distinto a la situación de Venezuela? Sirve para acumular conciencia sobre la gravedad de las barbaridades que se están produciendo en Venezuela. Pero que no se crea tampoco que vivimos en un mundo en el que Venezuela está sola, ¿no es cierto? Países como Rusia, China, Irán podrían actuar en respaldo de Venezuela y podríamos entrar a otra pequeñita guerra fría
parece que la Guerra Fría no terminará nunca, solo que sus manifestaciones son cada vez menores. Y ahora este coletazo de Guerra Fría nos llega a América del Sur, ¿no? Así es. Pero no hay que grabarlo tampoco. Así es, bien. Muchísimas gracias por ese contacto telefónico, muchísimas gracias por su tiempo, ex canciller. Ha sido el ex canciller Rafael Roncagliolo quien nos ha tenido la amabilidad de atendernos por unos minutos. Y bueno, como veníamos señalando, nosotros también ya estamos listos con María Elena Foronda, congresista del Frente Amplio, Milagros Salazar de Fuerza Popular y Eloy Narváez de Alianza para el Progreso. A los tres, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa. A ver, congresista Foronda, ¿usted qué opina de la decisión que ha tomado pues el gobierno peruano de expulsar al embajador de Venezuela? Yo creo que es coherente con una de las opciones que tenía siempre el gobierno peruano, coherente con su actitud, coherente con sus declaraciones, pero nuestra posición desde el Frente Amplio es que condenamos una actitud de esta naturaleza. Para nosotros pensamos que la salida de la crisis de la violación de derechos humanos a la que ha llegado Venezuela y que es condenable, ¿no?, por ambos lados, no solamente por uno, por los que están en el gobierno y también por las fuerzas opositoras al gobierno en la derecha, que están presionando, que están ejerciendo también acciones violentistas, sino que eso no es muy difundido por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo creo que la mejor salida, desde nuestro punto de vista, es la salida por el diálogo, por la paz y por el no intervencionismo. Pero digamos, no intervencionismo. Y ahí yo condeno además las frases dadas por el señor Trump, que se va al extremo de querer. Ahora no descartamos una medida de poder invadir con tropas militares a Venezuela. Yo creo que los venezolanos, el pueblo venezolano tiene todo el legítimo derecho de poder encontrar salidas sin que esto signifique un intervencionismo de otros países sobre el tema, porque se reúnen acá los cancilleres, toman un acuerdo, se reúnen en Venezuela el ALBA, toman otro acuerdo, y la opinión internacional está dividida sobre el tema de Venezuela. Yo creo que los mecanismos internacionales hubieran ayudado muchísimo a restablecer un tema de diálogo. Yo creo que el presidente PPK es coherente con su política internacional. ¿Pero está de acuerdo o no está de acuerdo con esa política? Usted no está de acuerdo. A ver, usted, congresista Narváez. Buenos días. Creo que en este tema hay que... ¿Qué opina de lo que acaba de decir la congresista Foronda también? Claro, hay que reconocer de que el presidente de la República ha tenido un buen liderazgo, porque desde el principio tuvo una posición definida sobre el tema, y lo que ha sucedido últimamente con el retiro del embajador para ser expulsado del país, creo que es coherente. Ahí coincido con María Elena Foronda. Pero yo voy más allá. Creo que Venezuela en América Latina ha sido un país exitoso, ¿no? Un país del que nos sentíamos orgullosos. Donde no se veía, con muchas oportunidades. ¿Cuántos años de eso? Un país rico con tanto petróleo, ¿no? Y verlos ahora los venezolanos vendiendo productos así como ambulantes. Las arepas así las arepas en las calles, verlos como refugiados en Colombia, ver a jóvenes que los asesinan todos los días, ver a un gobierno abusivo, ¿no? A un señor Maduro que por apellido será Maduro, pero actúa como un inmaduro. Yo pienso que es hora ya de que ese país se libere de un tirano. Para mí es un dictador que ya no debe estar en eso porque le está haciendo mucho daño a ese país, hermano. Respetando su autonomía de no intervención, todo correcto, pero las cosas están muy, muy graves en Venezuela. Congresista Salazar. Pero además yo sí quería un poco también preguntarle respecto a lo que opina la señora Foronda, porque es una posición distinta dentro del Congreso respecto a las otras bancadas. ¿Es así o me equivoco? Sí, bueno, con Frente Amplio, Nuevo Perú, sabemos cuál es su posición y ellos defienden la democracia, pero cuando se trata de zanjar la democracia en todos los niveles y en todas las latitudes, vemos que tienen una posición contraria. Y yo creo que nosotros, cualquier persona, tiene que defender la vida. Y vemos que en Venezuela no se respeta la vida, no se respetan los derechos de todos los ciudadanos. Y nosotros no podemos decir, vamos a apostar al diálogo. ¿Qué más esperamos? ¿Qué estamos esperando los demás países? Porque el que calla otorga.
Entonces yo creo que nosotros desde el Congreso de la República y también el Ejecutivo hemos tenido una posición muy firme en desmarcarnos contra toda dictadura y todo peso político y peso del Estado frente a la vulneración de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de sea peruano, sea venezolano. Y el Congreso, de alguna manera, al Poder Ejecutivo le ha dado un poco de respaldo político en el sentido que nosotros rechazamos el gobierno de Maduro, porque ese no es un gobierno, es un gobierno dictatorial que vulnera los derechos de toda la población. Pero en el caso de Frente Amplio, nosotros ya sabemos cuál es su posición. Ellos no deslindan categóricamente. Imagínense, y yo les digo a la población, imagínense si hubiéramos tenido un gobierno de Frente Amplio. Entonces, ¿qué diálogo puede haber cuando se vulneran los derechos? ¿Qué diálogo puede haber cuando se matan a las personas? Y no podemos decir que hay dos grupos, porque mientras que la población con cacerolazos, con banderolas, sale pacíficamente a defender su derecho constitucional de todo ciudadano, el gobierno reprime, el gobierno mata a vista y paciencia de todos. Entonces, ¿qué diálogo podemos esperar ahí? Entonces, nosotros tenemos que tener una posición firme y nuestro partido y el Congreso ha tenido una posición firme de rechazo total al gobierno de Maduro. Dictatorial, digamos, para muchos dictatorial, pero para ustedes yo quería aquí precisar algunas cosas, ¿no? Pensé que el diálogo íbamos a manejarlo en un nivel de tolerancia y además con apego a la verdad. No, pero la idea es intercambiar ideas. Con apego a la verdad. Yo creo que acá, discúlpeme congresista, pero no se puede mentir impunemente. Desde el primer momento que llegó incluso el señor Capriles al Congreso, el gesto que tuvo el Frente Amplio, y usted lo vio y lo vio todo el país, y por favor vean los videos, no crean lo que les digamos, vean los videos del Congreso. Nuestro representante fue y saludó al señor Capriles. Las mociones presentadas por la mayoría de la bancada que cree que tiene la titularidad de ser el dueño del país han sido contrarias a una posición del Frente Amplio. Yo creo que el Congreso es un espacio de debate político que podemos tener posiciones ideológicas, posiciones principistas distintas. Nosotros reafirmamos la paz con justicia social. Nosotros reafirmamos el no intervencionismo. Y nosotros somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Y a mí me parece increíble cómo los colegas fujimoristas hablan de paz, de justicia, derechos humanos, de la no dictadura, cuando tienen un presidente en la cárcel, acusado por crímenes de lesa humanidad, cuando respaldaron una de las dictaduras más oprobiosas que originó esterilización de mujeres y muertes a personas. Pero uno tiene que ser coherente entre lo que dice y hace. Y ahora, lo que quiero preguntar respecto de Venezuela, porque para ustedes el tema es que Maduro no es un dictador. Voy al tema de fondo. ¿Es o no es, o hay un gobierno dictatorial o no? Lo que existe en Venezuela es una crisis política. Lo he dicho y lo repito. Es una violación a los derechos humanos. Han habido muertes, pero yo no puedo mirar la realidad con un solo ojo. Y si uno tiene que tener una visión objetiva, yo me he dado el trabajo y la comisión nuestra se ha dado el trabajo de conseguir información, tanto de lo que está pasando por los opositores como del embajador de Venezuela. Contrastando ambas informaciones uno tiene una visión más objetiva. Y la verdad, yo sí digo que condenamos las muertes que han habido de la sociedad civil. Deploramos la forma cómo se ha venido manejando este conflicto. Apelamos a instituciones internacionales. ¿Hay fraude o no hay fraude? Como la OEA. Mire, hay violaciones de los derechos humanos. 8 millones de venezolanos fueron a un plebiscito. Salió al día siguiente la noticia de que la empresa había declarado que había fraude. ¿Qué empresa? ¿Fue acaso el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional Electoral? La empresa encargada de realizar las elecciones, el proceso. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue el encargado de llevar adelante ese proceso. Pero más allá de eso... Pero eso una empresa, se le encomienda a una empresa y la empresa es la que sale y dice, aquí ha habido fraude. Exactamente. Pero no se ha podido demostrar... Pasa es que lo que preguntamos es ir a lo que establecía también la congresista Salazar, es que no se mide con la misma vara lo que pasó en el país con lo que está pasando en este momento en Venezuela. Nosotros hemos deplorado totalmente. Ustedes que fueron parte de esta hemos deplorado. Esa etapa puede ser tan parecida o peor a lo que viene ocurriendo en este momento en Venezuela y no la condenan con la misma fuerza. Nosotros le hemos condenado, señorita, y ahí está lo de Venezuela. Lo de Venezuela. Ahí están nuestros pronunciamientos en la bancada del Frente Amplio, usted lo puede revisar. Son pronunciamientos y lo hemos dicho, no tibios, son firmes. Respetamos los derechos humanos, estén donde estén,
Pero lo que no podemos permitir aquí es que se venga a mentir diciendo que nosotros estamos condenando y promovemos la violencia. No ha dicho que promueven, pero sí como que se pueden hacer de la vista gorda respecto a las barbaridades que ya ocurren. Menos por congresistas que no tienen la autoridad moral ni ética en defensa de los derechos humanos. Por alusión, entonces. No puedo permitir que diga que tengo ni calidad ética, ni que no puedo opinar. Su presidente está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Hay que diferenciar dos cosas. Primeramente, si ella, Foronda, dice que remite a los videos, ¿por qué no van a los videos en las votaciones? Cuando hemos hecho más de 3 o 4 votaciones, hemos hecho en el Congreso para rechazar toda actitud antidemocrática del gobierno de Venezuela. Y ellos han votado y se han abstenido o se han ido. Entonces no puede decir jamás que ellos siempre han votado. Siempre ha sido de repente en contra. Es una. Porque creo en la no intervención, señora, y en la democracia de cada país. Entonces no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Democráticamente escuchemos. Democráticamente debe responder. Ya le hemos dejado de escuchar, entonces escúchame. Nosotros lo que estamos rechazando completamente es un acto de barbarie, porque hay violación de derechos humanos, hay muertes cada segundo, cada minuto. Nosotros no podemos decir que sigamos esperando un diálogo. ¿Qué diálogo podemos esperar de ese gobierno dictatorial? Ya no podemos. Entonces hemos zanjado y todos creo que coincidimos con ello. Y a excepción del pensamiento, porque ellos no tienen una posición firme. Usted le pregunta a Roxana si ellos condenan esta situación y no lo dicen abiertamente. Lo digo con dicen toda solamente claridad. El diálogo, condenamos lo que sucede. Okay, listo. Condenamos lo que sucede. No ponga en mi boca las palabras que no he dicho. Foronda. Condenamos la dictadura de Fujimori. Permítanos conversar. El congresista Eloy Narváez. Bueno, yo justo estoy al centro. Está al medio, por favor, ponga el equilibrio. Bueno, de razón que me pusieron al centro, porque dijeron que puede. No, yo creo que hay que respetar las opiniones, las ideas de los diferentes grupos. A las finales expresamos diferentes colectivos en el país, por lo tanto nos necesitamos respetar para poder dar nuestra opinión libremente y tranquilos. Pero nos estamos respetando sí, aquí, y eso me parece gracias a la conducción de usted. Muchas gracias. Pero en la posición de nosotros como APP es bien definida. O sea, Maduro es un dictador y lo más rápido que se vaya va a ser bueno para Venezuela y para todos los sectores políticos de Venezuela. Porque ya es una cosa increíble, ya alcaldes presos, perseguidos, principales líderes perseguidos, los liberan, los devuelven a la cárcel y todos los días hay noticias de matanzas. El hambre que pasa Venezuela se nota por todas partes. Ahí hay conocidos, amigos peruanos que viven en Venezuela que nos informan, nos cuentan, la situación es terrible, no es así, no es broma. Entonces, si hay algún sector que está bien en Venezuela es la gente obviamente que trabaja pues para el Estado, trabaja con Maduro, los militares se han vuelto ricos, están perfectamente bien. Pero ese es un puñado de gente armada que está prácticamente oprimiendo a todo un pueblo. Entonces la situación ya es insostenible. Y por eso es la reacción que ha habido de muchos países para condenar esta actitud de Venezuela y están por ponerle sanciones. Más bien, la actitud totalmente errada y equivocada del señor Maduro, que tiene que tener alguna razón muy poderosa para no querer soltar el poder, y de hecho que no va a querer soltar el poder, y no sé cómo saldrá de ese lugar donde está, que permite a las finales que ya, por ejemplo, Estados Unidos diga ya de repente nosotros mandamos a los militares. Al contrario, los latinos debemos defender nuestra cancha, ¿no es cierto?, para que nadie se meta. Pero irresponsables como el señor Maduro son los que permiten ese riesgo más bien. Que nosotros tampoco estamos de acuerdo en el intervencionismo. Pero no podemos tener líderes que permitan justamente ese riesgo. Así que hay que condenarlo claramente y esa es la posición de APP. Muy bien, muchísimas gracias. Dejamos por un lado lo de Venezuela para ver el tema ya más interno y que ha estado afectando además a un sector que es tan vulnerable y tan necesitado como son la niñez y los escolares. El tema de la huelga de maestros, que con un sector ya se logró un acuerdo, que además es el sector más fuerte, el que contagió al resto del país, ¿no es cierto?, que era en el caso de Cusco, pero todavía quedan pendientes negociar con otros sindicatos. O sea, esto sí es una situación excepcional, ¿no? Porque antes era un solo SUTE, pero ahora es región por región. El manejo que se está haciendo de la huelga magisterial, congresista Foronda, ¿cómo lo evalúa? Yo creo que se ha dejado mucho tiempo en el olvido a un sector que es vital para el desarrollo del país, que es el sector educativo. Las demandas que nosotros desde el Frente Amplio hemos acompañado a los dirigentes del SUTEP, a los de provincia que han estado aquí, no a la directiva que ha negociado
con la ministra de Educación, sino a los profesores, miles y miles de docentes de regiones, y nos ha facilitado la posibilidad de entender mejor su propuesta. Hemos estado con la ministra de Educación, hemos tendido puentes de diálogo porque creemos que la única posibilidad de resolver los conflictos es el diálogo. ¿Qué piden ellos? Han pedido no solamente el incremento salarial, han pedido mejora en la calidad educativa, han pedido unas evaluaciones cuya metodología no sea una metodología cruel. Y lo que creo que ha faltado de parte del gobierno, lo hablamos con la ministra, es un mayor diálogo con todos los sectores que están representados dentro de un SUTEP legal. Y a partir de eso ir generando algunos canales que puedan ir resolviendo los problemas largamente postergados por los docentes en las provincias. La homologación de los sueldos entre los profesores contratados y los profesores titulares es algo que de verdad tiene que ser dado como una política de Estado y es urgente. Mi pregunta también era por el manejo. ¿Siente que el manejo ha sido el más adecuado? ¿Se ha sabido? No creo que ha habido demasiado, se ha tardado demasiado el gobierno en dar una respuesta concertada. Han debido tener una reunión liderada, desde mi punto de vista, por la ministra de Educación, pero también con apoyo del presidente del Consejo de Ministros, y no hacerse de costado en este problema, diciendo que entonces ahora que entre los gobiernos regionales vamos a sancionar a los docentes, los vamos a dejar sin sueldo, y eso lo que hace es incrementar una crisis de violencia. Lo que se ha resuelto ahora se ha resuelto con Cusco, pero no se ha resuelto a nivel nacional. La crisis continúa, ¿no? Congresista bueno, creo que en cuanto al manejo, creo que se ha cometido errores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con dirigentes del magisterio. Las cosas están bien claras, ¿no? Ellos dicen, la evaluación sí está bien que nos evalúen, pero no para que nos voten del trabajo, ¿cierto? Evalúenos, si ven que si no estamos capacitados, capacítennos, pero no nos voten, porque al final el profesor es una persona humilde, pobre también, y tiene hijos también, tiene familia. Entonces, y creo que eso estaba bien claro. El gobierno dijo, te vamos a aumentar, correcto, ya llegaron por ahí a un acuerdo. Pero, ¿dónde está el error? El error está en lo siguiente. Creo que en primera instancia es la ministra y con sus viceministros deben tratar de resolver el problema, ¿no es cierto? Para nada deben aceptar, para nada deben permitir fácilmente que pase a otro nivel. Si llega a otro nivel debe ser máximo hasta el premier, que ahora encima es ministro de Economía, que ese es el otro problema. Porque los maestros conocen de gestión pública y dicen, un momentito, señor, la ministra no maneja la plata del Estado. Quien maneja es el ministro de Economía. Si ese señor me dice que me va a aumentar, sí le creo. Pero si la ministra me dice que sí te aumento, de repente el de Economía más adelante o el premier le va a decir, no hay plata. Entonces ellos querían conversar con ese nivel, o con el ministro de Economía, que en este caso al mismo tiempo es un premier que también se debe corregir. Pero termina interviniendo el presidente. Pero no debería haber intervenido justamente el presidente de la República. Ese es el error. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que entrar a tallar cuando sabe de antemano que el asunto ahí tiene que resolverlo. Pero ahora resulta que anoche ha habido una marcha gigantesca y van a venir más todavía estos días, porque hay un señor, Pedro Castillo, que se ha reunido incluso en el Congreso todo, y está demostrando que sí tiene peso, pues. O sea, hay que ser realistas. El señor demuestra que tiene peso o no tiene peso. O es que creen que son 1000 maestros. Hay un montón de gente y puede crecer. Entonces, creo que debe haber un nivel de diálogo, ampliar el diálogo a ese nivel, ya, y no, por favor, estar generalizando. Hay funcionarios que generalizan y dicen, no, todos estos son terroristas. Un momentito, esa es una ofensa al maestro. Y en el Perú tenemos dos zonas, ahorita termino. Sí, porque tengo que ir a pausa. La zona urbana y la zona rural. El maestro de la zona rural es un héroe nacional, porque vive sin agua, sin desagüe, duerme en el piso, compra caramelitos para sus alumnos, y él también tiene hijos, es pobre y está mal pagado. Así que hay que ayudar al magisterio decididamente. Ok, 10:35, regresamos con usted, no se preocupe, congresista Salazar, y no se olviden, pregunta del día, Perú expulsó embajador de Venezuela. ¿Qué opina usted? Responde en nuestras redes vía Twitter, @exitosape, y vía Facebook, Exitosa Noticias. Esperamos sus respuestas. Ya volvemos. Ya son las 10:37 y tenemos ya a Judy que nos va a responder, va a compartir con nosotros las respuestas que nos han hecho llegar a la pregunta. Perú expulsó
a embajador de Venezuela. ¿Qué opinas, Judy? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Rosana? Efectivamente, ese ha sido el tema del fin de semana y vamos a ver la opinión de Armando. Nos dice, se estaba demorando mucho el gobierno peruano en tomar esa decisión. Están en pleno del Congreso por ahí, pero nuestros seguidores quieren hacer escuchar sus opiniones. Nina Mora nos dice, se supone que se analizó la acción, pero los problemas en el Perú nos interesan más centrándose pues en las huelgas médicas y de maestros. Mariana nos dice, embajador no calificada para estar en el Perú, impuso a Ollanta Humala para pagar favores. Chávez perjudicando, bien que lo haya votado Maduro, dictador fuera, utilizando la frase del presidente. Alem se pregunta si era necesario. Arsenio nos dice, ¿a qué niveles se llega entre países hermanos? Y todo por el dictador Maduro y que algún día irá preso. ¿Qué opina? A ver, Aquiles nos dice, no solo es una tremenda ridiculez, sino una tremenda tontería, dice, sobre la decisión tomada por el gobierno peruano. Álvaro Méndez nos dice, ¿a qué hora van a hablar de Keiko? Se pregunta, toda la semana hemos hablado de Keiko, por favor, Álvaro, ya no sé, ya hasta acá. Juan Robles nos dice, bien expulsado, y vamos a leer 3 opiniones más. Teresa nos dice, opino que está mal, se debería ver primero nuestros graves problemas y no pelear con países hermanos. Por otro lado, vamos a ver qué nos dice Lenin. También dice que quiere hablar de Keiko y también señala que PPK debería darle la espalda al pueblo venezolano. No darle la espalda, pero sí tomar medidas, seguramente. Muy bien, como siempre. Muchísimas gracias, Judy, por compartir estas respuestas. Y nosotros regresamos con nuestra mesa integrada por los congresistas, y yo tengo que repetir, María Elena Foronda del Frente Amplio, Emiliano Salazar de Fuerza Popular y Eloy Narváez de Alianza para el Progreso, pero le tocaba el turno a Emiliano Salazar, con quien vamos a preguntarle respecto al tema del manejo de la huelga magisterial, pero también vamos a tratar el tema de Keiko, por supuesto, además, mire, exacto, no podemos así evadir. Ya, sí. ¿La huelga ha sido manejada o no ha sido bien manejada? Sí, ha habido una incapacidad en la gestión. Eso evidentemente. Y también el otro punto ha sido que la ministra ha subestimado a los docentes, pensando que era un grupo pequeño y al final no tuvo un manejo de gestión, no pudo articular con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, que son los que tienen el presupuesto y que podían tener una mesa de diálogo y dar una solución a esa problemática, ¿no? Entonces se le fue de las manos, se desbordó y también ahí aprovecharon algunas personas, algunos maestros que tienen ya un manejo político, porque han politizado este problema. Entonces sí, nosotros también como partidos sabemos que es un justo derecho los docentes y hemos tratado en diferentes reuniones con la ministra y en pleno exigir que se mejoren los presupuestos, la demanda social que han estado pidiendo durante todo el año pasado, pero sin embargo hemos visto que no se le ha escuchado. Frente a esta presión y frente a este desborde han tenido que ir cediendo. Entonces aquí lo que tenemos que tener es una reforma integral del sector educación, pero de manera integral, y que solucione los problemas de los maestros, no solamente en sueldos, sino también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la currícula de estudios, ¿no? Y también tener un presupuesto. Pero recordemos, Roxana, que cuando estaba el anterior ministro hizo transferencias de millones, 220 millones transferimos al sector salud. No ejecutó bien el presupuesto. Entonces, esta ministra Marilú, que asume esta conducción sabiendo que no ha sido bien ejecutado el presupuesto, también no ha delineado bien las políticas y no ha tenido una capacidad de articular el sector. Y también no ha articulado con el Ministerio del Interior, porque también recordemos que Basombrío dijo la semana pasada que habían hecho una investigación y que iban a pasar a proceso algunos maestros que supuestamente estaban haciendo movimientos políticos, pero hasta ahora no escuchamos nada de eso. Sí, es cierto. ¿No? Ahora, pero y el gran error que ha tenido, disculpa Roxana, el gran error ha sido del presidente, porque él no debió participar. No, y desautoriza, al final termina desautorizando, ¿no es cierto?, los negociadores y en este caso la ministra. Exacto, y todavía continuamos en esta huelga y ayer hemos tenido una marcha multitudinaria de los maestros. Entonces, en vez de darle solución inmediata y un diálogo al nivel que corresponde, más bien le hemos dado más fuerza. Y es por eso que ellos cada vez se están fortaleciendo más y ahí están aprovechando ciertos sectores
políticos, y también sabemos que otro de los enfrentamientos que ellos tienen no es por los maestros en realidad, y que no es por la necesidad de los estudiantes, sino que es por su botín, y el botín es de rama magisterial. Ya, pero yo quiero también hablar sobre ese tema, ¿no? Porque se dice que durante muchísimos años el SUTEP era manejado por Patria Roja. Ahora hay esta otra facción del CONARES, se habla de estas infiltraciones del Movadef y de cómo hay estas pugnas internas. Pero a mí mi gran pregunta también es, si están dándose todos estos avances, si están dándose todas estas infiltraciones, ¿dónde están los otros partidos políticos que no terminan interviniendo o también acogiendo causas del magisterio? Exacto. Y también estar presentes dando la lucha en los lugares que pueden ser mucho más complicados? Entonces, en el sur ya el Movadef avanza todo. Ok, perfecto, pero eso no es una responsabilidad solamente del ministro Basombrío, sino también de los partidos políticos. ¿Qué hacen los partidos políticos in situ para también estar presentes ahí, pues, y frenar o estar presentes con argumentos, con otras ideas o con otras propuestas? Fuerza Popular, por ejemplo, ¿qué hace al respecto? En Fuerza Popular nosotros en esta semana ¿hay acercamientos a sindicatos? ¿Hay presencia de sindicalistas o de gente del magisterio también como cuadros importantes dentro de Fuerza Popular? Sí, hemos recibido a representantes de los maestros, y yo creo que el principal problema es cuando no se oficializa la representación de estas facciones. Porque uno conversa con uno y después viene otro grupo. No, claro, pero yo por eso digo, más que hablar con los representantes es tenerlos, que sean parte de también de tu grupo político, ¿no? Incorporarlos. ¿Hay ese esfuerzo? Sí, hemos formado un grupo que está compuesto por Becerril, por Rosa Bartra, por Nelly Cuadros y 2 congresistas más, para que ellos puedan ser los que reúnan, ¿no? Y tengan una agenda conjunta con los diferentes profesores de las diferentes regiones para poder escucharlos, para poder identificar verdaderamente cuál es su necesidad. No solamente los representantes, porque a veces sabemos que los representantes tienen una agenda diferenciada. Por eso la cosa es estar dentro, ser parte de. Que veamos la necesidad en cada región y poder tener una información clara y precisa para poder nosotros apoyarlos en ser un puente entre el gobierno y los docentes, y que no se dejen manipular por necesidades personales, necesidades de facciones. Ok, congresista Narváez, ¿qué hace Alianza por el Progreso? En el caso de los partidos políticos en general, básicamente se han los han dejado encerrado en Lima. Los han dejado de lado, sí, y Lima. En Lima, y por eso existen movimientos regionales. Los movimientos regionales, y yo presido en Ancash un movimiento regional, somos los que estamos más cerca a los profesores, a los campesinos, estamos metidos en la lucha, somos Castillo parte de ellos. No. Claro, Pedro Castillo. Pero no, él creo que es de Cajamarca. Sí, es de Cajamarca. Entonces, pero yo, por ejemplo, hace poco me invitaron a los profesores, he estado con ellos en una reunión grande. Pero sí estamos, pasa lo mismo que advierto acá, ¿no? O sea, no es que yo conversé con el representante o sí los escuchamos. Lo que yo digo es por qué no logran ser parte de. ¿Por qué no ellos son parte también de Alianza por el Progreso? ¿Por qué no hay profesores que sean parte de Fuerza Popular o de otros grupos políticos o del mismo APRA? Porque los partidos se han debilitado. Antes los partidos políticos estaban bien metidos en todo. Muchos dirigentes de base eran de partidos políticos. Claro. Eso ha cambiado en el Perú. Y de alguna manera los movimientos regionales algo se está haciendo, pero tampoco no mucho. O sea, hay que reconocer, esa es la realidad. Falta, por eso con estos recursos que está dando el Estado a los partidos políticos, se va a capacitar y se tiene que hacer ese trabajo para que se pueda retomar, pero es importante que los partidos retomen el trabajo que hacían hace 2 décadas atrás, estar metidos, como usted dice, en la lucha. Y eso todavía no sucede. Estar en la cancha con distintos, no solamente con el magisterio, con los médicos, con la policía, o sea, estar en todo. En las bases. Sí. Yo quisiera opinar un ratito nada más sobre eso. Decir, yo estoy ahí metida. Nosotros somos parte de un proceso social, no de ahora, sino de muchos años, que trabaja con los docentes, que trabaja con las organizaciones sociales en la defensa de sus derechos. Y cuando se produjo esta crisis, hemos hablado tanto con el representante del Cusco como con los representantes de Cajamarca y de las regiones. Han ido a la bancada del Frente Amplio, y yo quiero reconocerlo públicamente. Invitamos al primer vicepresidente del Congreso, el señor Mantilla, y él los recibió. Tuvimos una reunión con los docentes y también con el señor Mantilla, y hemos acompañado en las negociaciones con la ministra, no una vez, varias veces, y no desde el Congreso solamente, también desde las organizaciones.
Por lo tanto, yo creo que tu pregunta es absolutamente válida. Esto debería ayudar a mejorar la calidad de sus propuestas y de negociación. Porque yo creo que de parte del gobierno lo que le falta es capacidad de negociación y de diálogo, de mayor tolerancia. Creo que la ministra podrá tener la buena intención de resolver el tema, pero no tiene en el equipo, lo vi en esa reunión, la capacidad de negociación y de diálogo para llegar a acuerdos y evitar que la escalada de violencia se siga incrementando, ¿no? Esto creo, si hubiera habido una negociación al inicio del conflicto, no estaríamos, cuando ellos se reunieron en Cusco, se reunieron en una mesa de negociación en tres oportunidades y no llegaron a acuerdos antes con la viceministra. Entonces, si hubieran tenido mecanismos de negociación y conocido cómo funciona... Claro, en el caso ya del Ejecutivo es además también estos servicios de, digamos, el Frente Amplio de acercamiento como para poder detectar dónde las cosas están calentando, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y estar atentos, una medida preventiva, claro, oye, ya en Cusco está pasando esto, vamos a resolverlo inmediatamente antes de que escale a mayores. Y este problema no solamente le está pasando a los partidos políticos, sino también a los mismos dirigentes, por ejemplo, el SUTEP nacional, antes era una autoridad, ahora ya no le hacen caso, pues esa es la realidad. ¿Por qué? Porque eso es parte del proceso, es parte del proceso de descentralización que vive el país. Por eso en que cada región tienen diferentes posiciones. Pero se advierte de manera caótica, no se está percibiendo como una descentralización, se está percibiendo más como una cuestión caótica, desarticulada. Cada cual maneja su realidad. Sí, pues. Pero también complicado. Ya, antes de que nos gane el tiempo, Keiko Fujimori aparece en estos registros, ¿no es cierto?, de Marcelo Odebrecht, y obviamente lo primero que ha dicho es, yo no tengo nada que ver, yo no sé esto, pero sin ánimo de ser tan maliciosa o tan tendenciosa, todos dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué si tenemos que creer que en el caso de Keiko Fujimori no ocurrió lo mismo? Bueno, nosotros hemos tenido el martes, Roxana, una reunión de bancada y hemos tocado este tema, y nuestra presidenta enfáticamente ha deslindado cualquier vínculo con Odebrecht y Barata. Y nosotros, a diferencia de los congresistas anteriores que fueron los tránsfugas de Ollanta-Humala, nosotros sí apoyamos a nuestra lideresa. Confiamos que ella no ha tenido ningún vínculo, porque míreme, tenemos que diferenciar dos cosas. En el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia hay evidencias tangibles. De acuerdo, o sea, no estamos presumiendo. En el caso de Keiko Fujimori es una presunción. Y ayer hemos escuchado que dice que no ha habido ninguna enlace virtual donde digan sí, acá hay un documento, acá hay una prueba. No hay nada, solamente es un trascendido. No, pero no es un trascendido, existe el registro, o sea, está apuntado, entiendo que es en el celular, pero no hay ninguna evidencia, lo que dicen que van a pedir información. O sea, lo que dice el señor Peña Cabrera es, ya nos han confirmado desde Brasil que existe el apunte. Keiko 500 Facer, ahí sí en portugués me agarra porque no recuerdo bien la frase exacta, ¿no es cierto? O sea, eso sí está apuntadito está. Dice que está apuntado, pero todavía han pedido información, entonces que venga el pedido de información. Mi pregunta... Inclusive, nuestra presidenta tiene 12 años que la están investigando y no hemos sido gobierno. Está bien, entonces, pero si hubiera estamos hablando de que hay un modus operandi de campaña, pero mi pregunta es si es que esa confianza y sí quiero dejar claro que la diferencia entre todos los hechos que hay que comprometen a los Humala Heredia son distintos, ¿cierto? Pero en este caso, Alejandro Toledo sale y dice, yo no tengo nada que ver, yo no recibí, todos son mentirosos. O sea, yo sí creo que uno tiene que pedir también como que hechos, ¿no es cierto? Más allá que solamente confiar en la palabra. Esto no es un tema religioso, no es que Keiko me lo dijo y yo le creo. No, por supuesto. ¿En qué hechos se respaldan para aseverar que eso no podría ser posible? ¿O a qué atribuyen que Marcelo Odebrecht haya escrito o registrado esa frase? Keiko 500 a Facer no sé qué cosa, como para evaluar más adelante qué más. Mire, yo no puedo opinar, o nuestra bancada no puede opinar hasta que no venga la documentación y la evidencia. ¿Sí? Porque en campaña, y Keiko lo ha dicho muy claramente, que ella fue invitada, igual que otros candidatos, para hacer la presentación. Entonces, puede ser que tengan sus datos, puede ser que tengan sus teléfonos, puede ser que tengan las coordinaciones, pero eso no prueba nada. En el caso de Toledo, en el caso de Humala, está toda la línea donde ha habido todo el trasvase del dinero. En el caso de Ollanta no puede sustentar
porque hay casi como 75 contribuyentes en las elecciones que no ha sustentado. Hay 1 millón... Bueno, pero eso de cuentas claras en toditos, incluyendo ahí también, nosotros hemos hecho reportajes de algunos que faltaban, de gente que las decía que no. Que han dado, se han levantado y no hay ninguna observación en lo que son los procesos electorales del partido. Entonces, hubo algunas cuentitas pendientes, hay un saldito por ahí. Todo se debe trabajar con autonomía de poderes, que el Poder Judicial y la Fiscalía hagan su trabajo. Nuestra lideresa se ha puesto a disposición, ha mandado un documento que en cualquier momento que ella sea llamada para citar, ella se va a acudir al Congreso y estamos llanos y abiertos a las investigaciones, pero que sean transparentes, que no sean políticas y que no haya presión de ningún lado. Yo pienso de que el modus operandi de estas empresas ha sido venir a nuestro país y decir, a ver, ¿quiénes tienen posibilidad de ganar ya a tales candidatos? Entonces hay que acercarnos a estos y le metemos plata para su campaña y después que nos ofrezcan obras y cuando llegan al poder nos dan obras, ganamos mucha más plata y hacemos malas obras. Como yo siempre digo, cuando hay coima de por medio, las obras ya están condenadas a ser un mamarracho de obra, porque la empresa, como ya dio la coima, tiene que robar el material. O sea, ya en vez de ponerle, por ejemplo, 1000 bolsas de cemento, le pone pues 700, porque la coima sale del material de la obra. Entonces, y encima, en este caso ha habido sobrevaluación de obras. En Ancash, por ejemplo, acaba de denunciarse que esta empresa Odebrecht estaba también metida en el proyecto Chinecas. Han hecho un estudio por 2.000 millones de soles en un proyecto donde casi todo está invadido ya las tierras. Eso es otro escándalo que recién va a llegar a la Bayato y que hay que incorporar. Creo que todos los líderes de nuestro país, tal vez en ese momento no sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, si son mencionados, tienen que acercarse. Y creo que la señora Keiko ha dicho que sí, que está ya a acercarse y voy a aclarar, no hay problema, invítenme. Y creo que esa es una buena actitud que deben tomar todos los líderes. O sea, el que no la debe, no la teme. O sea, puede estar mencionado, te pueden mencionar, pero si no estás metido no hay problema. Oye, ¿me has mencionado por qué? A ver, ¿por qué me has mencionado? No, bueno, dime después cuándo me has dado, hasta lo puedo denunciar por mencionarme, ¿sí o no? No es tan fácil que te pongas si no estás metido. Yo sí creo que cualquier líder, y mucho más el líder de un partido político, tiene que no solamente serlo, sino también parecerlo. Y si como hay un proceso en investigación, donde sí se menciona y donde sí se registra una acusación contra la señora Keiko Fujimori, tiene que ser investigada. Y tiene que ser investigada. Y si se le encuentra responsabilidad, que se vaya a la cárcel. Porque si hay corruptos en ese país, es el lugar que les merece. Porque lo hemos dicho igual cuando pasó con el señor Joaquín Ramírez. No nos olvidemos que ese es un proceso que todavía no concluye, en el cual también está investigada la señora Keiko Sofía Fujimori. Por lo tanto, yo creo que las cosas se tienen que tratar en el mismo nivel. No digo que lo de Ollanta sea igual que lo de Keiko, pero si se le tiene que abrir un proceso, hay algunos analistas que piensan que si se le debe de abrir un proceso de investigación a la señora Keiko Fujimori, tendrá que ir a la Fiscalía y tiene que ser tratada con el mismo nivel de rigurosidad que han sido tratados a los otros que están vinculados en actos de corrupción. Desde el Frente Amplio nosotros no blindamos a nadie. Si hay algún caso de corrupción vinculado a agendas, vinculado a lo que fuera, de líderes que han estado en el entorno del Frente Amplio, igual. Que se les incluyendo a Verónica Mendoza. Incluyendo a Verónica Mendoza, y lo digo sin ningún problema. Nosotros no salimos acá a decir, Veroniquita no, decimos, si es corrupta. Porque si la letra aparece en las agendas, tiene que también ser investigada. Pero por supuesto, y fue llamada a la Fiscalía. Y fue llamada a la Fiscalía como testigo. Todavía no hay un proceso formal contra ella, pero si aparece, por favor. Y lo mismo creo que la señora Keiko Fujimori debería hacer. No salir inmediatamente a blindarse y decir, no, y ella no, sus correligionarios. Porque yo no creo que debe de haber un blindaje a los corruptos. Bien. ¿Quieres cerrar con algo? No, nadie está blindando a nadie. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga una investigación transparente, sin politizar esto, y que sea en base a las evidencias. No hay ninguna evidencia en este momento. Han dicho que han ido a pedir la información. Esperemos que llegue la información y a la luz de los hechos se tomará una posición. Pero nosotros como bancada, el día martes que hemos tenido la reunión y hemos debatido largamente, hemos dado el respaldo total de nuestra bancada hasta nuestra lideresa. Que vaya.
Bien. Ahí se investigue. Ya, simplemente ya para cerrar y volviendo incluso al tema inicial, debe ser interpelada, brevísimo por favor porque nos quedan 3 minutos, ¿debe ser interpelada Marilú Martens? Nosotros hemos pedido, a través de una moción que esperemos lo vea el Pleno este día jueves, que vaya la ministra para que responda a las preguntas y nos informe cómo está, por qué no ha querido dialogar con los maestros. ¿O vaya a la comisión? Primero que vaya al Pleno, que también hay un procedimiento, un mecanismo para que ella pueda responder las preguntas. Lo hemos presentado el día martes, esperemos que en la Junta de Portavoces se apruebe multipartidariamente y que vaya la señora, tiene mucho que responder al país. Creo que es un derecho de nosotros en el Congreso de llamar a los ministros para que contesten las preguntas vía la interpelación o vía la comisión. Creo que los ministros deben ir confiados, tranquilos, explicar, pero no hay un ánimo de censurar. Por lo menos de APP no hay ánimo de censurar y no hemos evaluado nada. Preguntemos a la mayoría, a Fuerza Popular, a la mayoría parlamentaria, ¿qué opinan? No, igual no hemos tocado el tema en bancada de la interpelación, pero nosotros estamos abiertos a apoyar a las minorías. Igual cuando las minorías presentan una moción, nosotros también estamos respaldando, pero sí vemos que hay un manejo inadecuado del sector educación. Entonces esperemos que tampoco no es echar más leña al fuego. Estamos en un momento de crisis en este momento en nuestro país y lo que debe primar aquí es que los estudiantes no pierdan el año escolar. Independientemente de las posiciones personales o políticas, acá nosotros tenemos que apostar por el país. Yo solamente decir, por favor, señor ministro del Interior, así no, con represión no se resuelve, van a incrementar la crisis. Vayamos a un diálogo con tolerancia. Bien. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta mañana. Han estado Mariana Foronda del Frente Amplio, Milagros Salazar de Fuerza Popular y Eloy Narváez de Alianza para el Progreso conversando con nosotros. Y bien, ahora que ya sí, el tiempo nos gana, yo ya me despido. Nos reencontramos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana y por supuesto les recordaré siempre, no deje de ver Panorama este domingo, minutos antes de las 8 y por Panamericana, siempre con revelaciones y investigaciones que dan mucho que hablar. Muy buenos días.